Mari Mari Cumpuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puhuenui, Inche María Maldonado Díaz Piñén, soy parte de la Asociación Raquiguán Mapuche. Bienvenido a una nueva cápsula de gastronomía mapuche. En esta ocasión vamos a preparar un rico plato de papas con mote y los ingredientes son los siguientes: 2 tazas de trigo mote, 1 kilo de papas, 250 gramos de zapallo, medio pimiento rojo, una cebolla morada o blanca, cebollín, semilla de cilantro, seca o fresca, sal, orégano, cilantro, merquén, ají color y ajo. Bueno, para preparar las papas con mote, en primer lugar tenemos que picar la cebolla. Picamos cebolla en cuadritos. De ahí vaciamos la cebolla. Ahora tenemos el ajo y la semilla de cilantro. En este caso la semilla de cilantro está seca. Esto se mezcla y se muele en el mortero. Para machacar los ajos le colocamos una pizca de sal. Luego se le coloca una cucharadita de semilla de cilantro. Todo esto se mezcla. Una vez machacado el cilantro con el ajo, ahí luego se coloca a sofreír. Una vez listo el aliño, vamos a comenzar a pelar las papas y acuérdense que vamos a ocupar 1 kilo de papas. En esta ocasión las vamos a hacer con las papas rebanadas. Ahora vamos a picar un trozo de zapallo. Y ahora vamos a cortar la mitad de un pimentón. Una vez que esté por terminar la cocción de la comida, se le coloca el cebollín. Y luego cuando esté terminada la comida y uno la retira, se le pone cilantro. Bueno, ahora que nuestros ingredientes están preparados, vamos a colocar nuestra olla. Ahora vamos a ponerle aceite de oliva. Aquí están las cebollas. Aquí esperamos 3 minutos para que se frían las cebollas y luego colocar el ajo. Una vez aliñada la cebolla, le ponemos el ajo que está machacado con la semilla de cilantro. Y se sigue sofriendo. Y ahora le colocamos el ají color. Esto se revuelve todo y enseguida vienen las papas, luego el zapallo, pimienta. Se revuelve bien y enseguida colocamos el mole. Le colocamos más sal, la sal es a gusto como siempre. Ahora le vamos a colocar agua que sobrepase los ingredientes porque el trigo mote absorbe mucha agua. Ahora viene la cocción que se demora entre 20 y 25 minutos. Ahora que faltan 3 minutos de cocción, le vamos a colocar el cebollín. Lo vamos a revolver un poquito para que se impregne el cebollín en el juguito. Una vez terminado nuestro plato de papas con mote, le ponemos un poquito de cilantro y nos servimos este plato calientito. También los quiero dejar invitados a una nueva cápsula de gastronomía mapuche. Espero que estén muy bien, peucayal y sigan cuidándose.